Buenas tardes con todos. Quiero comenzar primero agradeciendo al doctor Cárdenas, a la doctora Flores, que han tenido la gentileza de invitarme a participar en este evento por el aniversario del Departamento de Medicina Nuclear. Son 4 años ya probablemente de fundado, pero yo conozco los inicios de este departamento, desde su gestación, que nos ha unido en una gran amistad con la doctora Flores probablemente muchos años atrás. Y hoy vamos a compartir conocimientos acerca del manejo del cáncer diferenciado de tiroides y el empleo de TSH recombinante. El cáncer de tiroides es una de las neoplasias endocrinológicas más frecuentes hoy en día. A través de los años su incidencia ha aumentado muchísimo y el manejo también ha cambiado. Tenemos que se dividen en tumores, patológicamente hablando, en tumores diferenciados, que equivalen al 95% de los casos, con lo cual el manejo es mucho más fácil. Tenemos la variante papilar, que es la más frecuente, el folicular, que está entre un 5 a 10%. Tenemos el grupo de los cánceres indiferenciados o anaplásicos, que equivalen al 4% de todos los cánceres de tiroides, y un grupo con menos presencia, con un 1% aproximadamente, donde se engloban a los linfomas, los sarcomas y las metástasis tiroidales. Como les mencionaba, a través de los años la incidencia ha aumentado. Tenemos de una incidencia de 4 casos por cada 100.000 habitantes en los años 70, hacia el año 2000 a más o menos de 9 por cada 100.000 casos. Esta realidad que se presenta en esta gráfica en Estados Unidos no varía a nivel mundial, mucho menos en el Perú. En el Perú la incidencia ha aumentado también de 8 a 9 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia ha aumentado principalmente por la variante papilar, que es la que tiene un mejor manejo. Y además no solamente vemos que es la variante papilar la que ha aumentado, sino que vemos que cada vez los tamaños tumorales que se han detectado son menores. Probablemente este incremento de la incidencia tenga relación con las mejores técnicas diagnósticas que contamos en la actualidad. ¿Cuál es la causa o a qué se asocia el desarrollo de cáncer de tiroides? Se conoce ya que en aquellos lugares donde hay deficiencia de yodo se desarrolla el bocio endémico y esto se puede asociar a cáncer de tiroides. Tenemos también la exposición a radiaciones, sobre todo en aquellos pacientes que durante la infancia, por algún tipo de neoplasia, han tenido que tener radiación a cabeza y cuello. Hay una predisposición familiar o genética. La ingesta de compuestos bociogénicos, como son medicamentos antitiroideos, falatos, resorcinol, el perclorato o tiacianatos. La ingesta de alimentos bociogénicos, bueno, la mandioca no es muy frecuente en nuestro país, pero coliflor y repollo sí es muy frecuente. En aquellas mujeres que tenemos mucha predisposición a estar permanentemente en dieta y tomando algas también para tratar de bajar de peso, se ha asociado la presencia de mutaciones genéticas. Ya hablamos de los oncogenes como el BRAF, las mutaciones en proteínas que regulan el ciclo celular, las mutaciones del receptor de TSH, cambios en la mutilación del ADN o la presencia de compuestos mutagénicos, se asocian hoy en día al desarrollo de cáncer de tiroides. Sin embargo, no podemos identificar todavía, salvo que sea la expresión del BRAF, la causa exacta del desarrollo de cáncer de tiroides en cada uno de nuestros pacientes. ¿Cómo se maneja el cáncer diferenciado de tiroides? Les decía que la incidencia ha aumentado y probablemente porque las técnicas de ecografía son cada vez mejores. Se sabe que la evaluación del paciente con nódulo tiroideo es suficiente con un estudio de ecografía. Mencionó el doctor Palomino hace un momento justamente que en los estudios PET se puede identificar de manera como un hallazgo algún nódulo tiroideo, pero no es necesario hacer una técnica tan avanzada como el PET o tomografía para diagnóstico de nódulos tiroideos. Con la ecografía es suficiente, la caracterización ecográfica en manos de un ecografista experto es suficiente. Y el diagnóstico confirmatorio a través del sistema Bethesda con la biopsia por aspiración con aguja fina. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de cáncer de tiroides, pasamos al siguiente paso, que es el manejo quirúrgico. La cirugía viene siendo hoy por hoy el pilar principal del manejo del cáncer diferenciado de tiroides. Pero una vez que tenemos a nuestro paciente ya operado, tenemos que estratificarlo. ¿Y estratificarlo por qué? Porque tenemos que saber cuál es la predisposición que tiene nuestro paciente, primero riesgo de muerte y segundo riesgo de recurrencia de enfermedad. El estadiaje postquirúrgico nos va a permitir muchas cosas: conocer el pronóstico del paciente, tomar decisiones en cuanto al manejo postoperatorio.
nos vamos a enfrentar a decidir si tenemos que darle tratamiento con yodo. En aquellos pacientes con tumores muy grandes y probablemente irresecables tengamos que conversar acerca de radioterapia, o en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de recurrencia o de mortalidad, probablemente no necesitamos dar ningún tratamiento complementario, simplemente el inicio del levotiroxina. Nos va a permitir conocer el riesgo de recurrencia y mortalidad y nos va a permitir decidir el tipo de seguimiento que vamos a hacer con nuestros pacientes. Para cáncer diferenciado de tiroides, durante los últimos años ha existido muchos sistemas de clasificación. Tenemos incluso hasta 17 sistemas diferentes que se pueden encontrar en la literatura. Sin embargo, en la actualidad, una de las guías de mayor referencia son las guías de la Asociación Americana de Tiroides, cuya última actualización fue hacia el año 2015, y en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas nos apegamos a estas guías para hacer un correcto seguimiento de nuestros pacientes en cuanto a lo que es el riesgo de recurrencia. ¿Cómo nos dividen a los pacientes? Nos dividen en 3 grupos: el paciente de bajo riesgo. ¿Y bajo riesgo por qué? Bajo riesgo de recurrencia significa que este paciente, luego de la cirugía, tiene solo 1 a 2% de riesgo de recurrencia de enfermedad a 5 años. Son aquellos pacientes que tienen una enfermedad localizada, que no han presentado metástasis ganglionar, que el cirujano ha podido hacer una resección completa del tumor, que no hay afectación extratiroidea, que no tenemos una variante histológica agresiva en el hallazgo anatomopatológico, que tiene compromiso ganglionar, o no lo tiene, o tiene nódulos con micrometástasis en un número menor de 5. Puede ser aquel paciente que tiene una neoplasia variante folicular encapsulada e intratiroidea, una neoplasia folicular bien diferenciada intratiroidea, una neoplasia folicular bien diferenciada intratiroidea con mínima invasión vascular, o aquellos pacientes que tienen microcarcinoma y se consideran microcarcinoma los tumores menores de 1 centímetro, que pueden presentar una mutación BRAF. En la actualidad, en el instituto ya empezamos a hacer esta tipificación, la presencia de BRAF en aquellos pacientes con cáncer de tiroides. Tenemos el paciente de riesgo intermedio, que se consideran todos aquellos pacientes que presentan invasión microscópica de tejidos blandos, que presentan metástasis ganglionares en un número mayor de 5, que tienen un tumor con una histología agresiva o con invasión vascular, que tienen un cáncer papilar cuyo tumor mide entre 1 y 4 centímetros y que expresa el gen del BRAF mutado, o un microcarcinoma papilar multifocal con extensión extratiroidea y expresión de BRAF mutado. Este grupo de pacientes va a ser catalogado como un riesgo intermedio porque tienen una posibilidad de 8 a 10% de recurrencia de enfermedad a los 5 años. Y finalmente tenemos aquel paciente de alto riesgo de recurrencia, que es el que tiene enfermedad grosera, macroscópica, que no se ha podido extirpar el tumor, o que además se le ha diagnosticado antes de la cirugía enfermedad metastásica a distancia, o que además en los hallazgos se han encontrado niveles de tiroglobulina muy elevados, que nos hagan sospechar que tiene metástasis a distancia, a pesar que las técnicas diagnósticas auxiliares que se hayan empleado en él no lo hayan demostrado. En estos 2 grupos de pacientes de riesgo intermedio y de alto riesgo es que nosotros vamos a valorar el empleo de yodo radioactivo como tratamiento complementario a la cirugía. ¿Y por qué administrar yodo radioactivo, yodo 131? El objetivo principal de la administración del yodo 131, expresado en la última guía ATA, es mejorar la supervivencia específica y libre de enfermedad en pacientes con enfermedad existente y de alto riesgo. Si nosotros recordamos unos 5 o 10 años atrás, todo paciente con cáncer de tiroides indefectiblemente iba a una tiroidectomía total y recibía tratamiento con yodo como parte de su manejo. Hoy en día no, hoy en día se está individualizando los casos de los pacientes para saber a quién darle yodo y así evitar morbilidades innecesarias. ¿Y qué es el yodo radioactivo? El yodo radioactivo es un isótopo de yodo que fue descubierto en el año 38, que es producto de un reactor nuclear. En Lima tenemos el reactor nuclear en Guarangal, que es el único en el país. Se usa ya en el tratamiento de cáncer diferenciado de tiroides desde la década del 40, y que es la primera terapia metabólica que de manera fisiológica se puede administrar. ¿Qué es lo que sucede? El paciente toma el yodo y el yodo radioactivo ingresa al torrente sanguíneo, se acerca a la célula tiroidea y a través del portal sodio-yodo va a ingresar dentro de la célula tiroidea.
Nosotros tenemos que iniciar la ingesta de levotiroxina. ¿Para qué? Para bloquear la salida de este yodo radioactivo en forma de hormonas tiroideas. Tenemos que lograr que permanezca dentro de la célula para que la radiación que emite este yodo destruya esta célula. Esta sería la primera terapia metabólica de manera natural que existe y que ha sido replicado hoy en día a los nuevos tratamientos oncológicos que existen. ¿En quiénes debemos dar yodo radioactivo? Según la última guía GATA, no debemos dar de rutina en pacientes de bajo riesgo. En pacientes de bajo riesgo con historia familiar de cáncer, se puede contemplar el empleo de yodo radioactivo en dosis muy bajas, simplemente de manera preventiva. En pacientes de bajo riesgo, que tenemos la sospecha que el paciente no va a seguir un buen seguimiento, ya sea porque vive en provincias o porque el nivel cultural del paciente no le permite hacer un seguimiento, probablemente podamos dar yodo radioactivo de manera preventiva en dosis muy bajas o ablativas, pero no es la rutina para todos los pacientes de bajo riesgo. Nunca en pacientes con microcarcinoma, menores de 1 centímetro, focal o multifocal, cuando no existen otros factores de riesgo. Cuando tenemos el caso de pacientes que luego de la cirugía tienen niveles de tiroglobulina postquirúrgica menores de 2 nanogramos por mililitro, debemos individualizar el caso independientemente si sea un riesgo intermedio, si requiere o no recibir tratamiento con yodo. Y siempre debemos dar en pacientes de alto riesgo y en riesgo intermedio mayores de 2 nanogramos por mililitro. ¿Qué dosis administrar? Aquellos que ya hemos manejado, conocemos el manejo del yodo anteriormente, mientras más yodo era mejor. Mientras más posibilidades de matar hasta la última célula tiroidea, eso era más beneficioso para el paciente. Probablemente no tomamos muy en consideración los efectos colaterales. Hoy en día ya se ha visto, no siempre más es mejor. Entonces, las nuevas dosis a manejar, dependiendo de la extensión de la enfermedad, si tenemos en un paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio con enfermedad localizada, podemos manejar dosis tan bajas como 30 milicuries, que pueden ir hasta 80 milicuries. Si además el paciente ha presentado compromiso ganglionar, entre 100 y 150. Y en metástasis a distancia, y aquí hay un error, es entre 100 y 150 también. La dosis máxima de 200 milicuries por vez que usábamos anteriormente ya no se usa, porque se ha visto que con esto podemos encontrar una de las complicaciones, que es la supresión medular transitoria, y esto se lo voy a mencionar más adelante. ¿Por qué dosis menores? Porque en dosis menores se consigue el mismo efecto de radiación en la célula tiroidal que en aquellos pacientes con dosis altas, con lo cual el efecto final de la terapia no se va a modificar. Hay mínima exposición al cuerpo, con lo cual hay una mínima afectación en la calidad de vida del paciente. Las complicaciones a consecuencia del yodo en dosis altas o en dosis repetidas, que las vamos a mencionar más adelante, no son pocas. Probablemente nos preocupamos más en controlar el cáncer, pero hoy en día también tenemos que preocuparnos en la calidad de vida del paciente. También minimizamos la exposición del personal asistencial y del entorno familiar del paciente. Y bueno, hablando un poco de logística, también disminuimos los costes de tratamiento. De hecho, en algún momento en los pacientes de dosis baja, doctor Cárdenas, ustedes pueden implementar esto acá, porque esto es de manejo ambulatorio. Ya no va a requerir hospitalización, entonces de 30 milicuries se puede manejar de manera ambulatoria. Entonces esa es una proyección para ustedes mientras consiguen los cuartos de hospitalización. ¿Cómo preparamos a nuestro paciente para el tratamiento con yodo? Lo primero que tenemos que hacer es elevar los niveles de TSH, ya sea por deprivación hormonal o porque empleamos TSH recombinante humana. Nuestros niveles de TSH tienen que ser por encima de 30 miliunidades por mililitro. Tenemos que tener al cuerpo lo más limpio de yodo posible, para lo cual le indicamos al paciente una dieta baja en yodo, por lo menos 2 semanas antes del tratamiento, y tenemos que evitar el empleo de contrastes yodados que puedan saturar al organismo de yodo. Todo esto ¿con qué finalidad? Estimular la captación de la célula tiroidal, la captación del yodo radioactivo que yo voy a administrar. ¿Cómo aumentamos la TSH? Ya sea por deprivación hormonal, con lo cual significa suspender levotiroxina en nuestros pacientes entre 3 a 6 semanas sin ingesta de hormona tiroidea. Podemos emplear la TSH recombinante humana. Durante muchos años atrás se usó la TSH exógena, ya sea de origen bovino o humano,
pero las complicaciones que tenían la retiraron del mercado, así que solamente es como un tema de cultura general que se los estoy poniendo. ¿Cuál es el gran inconveniente que tenemos cuando llevamos a nuestros pacientes a un estado de hipotiroidismo extremo? Lo primerito que vamos a presentar, y lo vemos a diario en mi departamento, las alteraciones hormonales. Paciente viene deprimido, paciente viene muy ansioso, con alteraciones cognitivas, no recuerda las cosas que le pasan, viene llorando, estresado, baja laboral. Probablemente tenemos durante toda esta etapa de hipotiroidismo en que sometemos a nuestro paciente, luego le damos el tratamiento y luego por prevención radiológica son otros 15 días más, probablemente la baja laboral de nuestros pacientes sea entre mes y medio a 2 meses. Efectos a nivel del sistema cardiovascular, puede haber problemas de bradicardia, puede haber problemas de arritmia, obviamente va a haber una disminución en la calidad de vida del paciente. Muchas veces hemos tenido casos de pacientes que se niegan a recibir el tratamiento con yodo cuando ya pasaron por una primera experiencia de hipotiroidismo, prefieren que lo vuelvan a operar, imagínense, al punto de llegar a que lo vuelvan a operar con tal de no recibir yodo y pasar por un estado de hipotiroidismo. Y siempre tenemos la posibilidad de que dejar a nuestro paciente en estado hipotiroideo nos eleve tanto la TSH que pueda producir un estímulo tumoral que nos va a ganar al tratamiento con yodo y al efecto final que va a tener el yodo sobre estas células tumorales. También tenemos la posibilidad de que algunos pacientes no eleven TSH, ya sea porque las remanentes tiroideos o las metástasis sean productoras de hormonas tiroideas, porque tengan un hipotiroidismo secundario, porque sean pacientes que usan corticoterapia secundaria a alguna otra patología, o en los pacientes que son ancianos que se puede ver una respuesta lenta. Además, fisiológicamente el estado hipotiroideo del paciente nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular, una disminución de la motilidad intestinal y una mayor expresión del simporte de yodo de tejido no tiroideo. Todo esto, ¿qué es lo que ocasiona? Que el paciente esté expuesto a una mayor radiación en el resto del cuerpo. Una buena alternativa al empleo del estado hipotiroideo como preparación al tratamiento con yodo es el empleo de la TSH recombinante humana. ¿Qué es la TSH recombinante humana? Es una glicoproteína heterodimérica producida por tecnología de ADN recombinante, que es sintetizada en el ovario de hámster, de este animalito que vemos acá, y cuyas propiedades son exactamente similares a la de la TSH humana. Se va a unir a los receptores de TSH de las células tiroidales y ha sido aprobado su empleo con fines diagnósticos, es decir, para realizar rastreo desde el año 98, y ya desde el año 2008 la FDA ha aprobado su uso como parte complementaria del tratamiento con yodo. ¿Cómo se debe preparar al paciente? El paciente se encuentra en estado eutiroideo porque continúa tomando la misma dosis habitual de hormona tiroidea. Si planeamos dar tratamiento con yodo, lo consideramos en el día 3, los 2 días previos debemos administrar una dosis intramuscular de 0,9 miligramos de TSH recombinante humana en el día 1 y en el día 2. Siempre debemos cerciorarnos que sus niveles de TSH sean menores de 30. En algunos casos el paciente puede tener un hipotiroidismo subclínico y cuando dosamos la TSH se encuentra en 30 y ya no necesitas usar TSH recombinante humano. Luego de administrar el yodo debes realizar el rastreo a partir del día 5. El rastreo post-terapia para ver en qué sitio se ha pegado el yodo. ¿Qué es lo que buscamos? Cuando administramos la TSH recombinante humana lo que hacemos es una elevación transitoria de la TSH. Este estímulo agudo de TSH lo que va a generar es la expresión del simporte sodio-yodo, mejorando la incorporación del yodo dentro de la célula tiroidal. En el tiempo justo, si nosotros administramos yodo acá y el yodo se absorbe dentro de las primeras 24 horas, la caída de la TSH recombinante viene a partir del 5.º día, con lo cual no nos va a afectar el resultado final del tratamiento. Si tenemos a un paciente en estado hipotiroideo, suspendiéndole la levotiroxina, conseguimos la elevación de TSH como una meseta, y esto se consigue en semanas con todas las complicaciones en la calidad de vida y en la fisiología del paciente. Cuando usamos TSH recombinante humana, la preparación es simplemente de 2 días previos y el paciente permanece en estado de eutiroideo, con lo cual no vamos a afectar ni su calidad de vida, ni vamos a tener problemas en los resultados del tratamiento. ¿Cuáles son las posibles complicaciones del empleo de TSH recombinante humana? Hasta un 22% de nuestros pacientes pueden
manifestar algunas molestias del índole de fatiga, cefalea, náuseas y vómitos, mareos o dolor en la zona de inyección. Generalmente son efectos colaterales secundarios que desaparecen dentro de las primeras 24 o 48 horas. Entonces, si nosotros quisiésemos resumir cuál es el mejor esquema de tratamiento para administrar a nuestros pacientes que requieren tratamiento con yodo, el paciente de bajo riesgo de manera electiva, dosis tan bajas como 30 milicuris, con lo cual lo podemos manejar ambulatoriamente sin ningún problema, ya sea que lo estimulemos la TSH de forma tiropriva, suprimiendo levotiroxina o mediante el empleo de TSH recombinante humana. En aquellos pacientes de riesgo intermedio con enfermedad ganglionar localizada, es decir, un solo grupo cervical comprometido, podemos administrar dosis entre 30 y 50 milicuris con cualquiera de las dos formas de preparación. En aquel paciente que tiene enfermedad ganglionar extensa es recomendable dar dosis mayores de yodo, incluso hasta 100 milicuris, y el paciente de riesgo alto, que es aquel que tiene enfermedad metastásica a distancia, hablamos de dosis entre 100 y 150 milicuris. En este grupo particular no está aprobado el empleo de TSH recombinante humana, por el estímulo que puede producir sobre las células tumorales. Por lo tanto, es conveniente no incluir dentro de su preparación la TSH recombinante, salvo que tenga alguna comorbilidad que se pueda ver exacerbada si suspendemos levotiroxina. Hemos tenido en estas situaciones en el instituto pacientes con insuficiencia renal, pacientes psiquiátricos, que a pesar del riesgo de administrarle TSH recombinante humana por el estímulo tumoral, hemos tenido que emplearlo para no afectar las otras comorbilidades. El estudio High-Low, que ya fue publicado en el año 2012, ratifica lo que les vengo diciendo. Si consideramos las diferentes formas de preparación y de administración de dosis bajas en estado tiroprivo, dosis altas en estado tiroprivo, dosis bajas mediante el empleo de TSH recombinante humana y dosis altas mediante el empleo de TSH recombinante humana, todos tienen la misma tasa de respuesta, de éxito al tratamiento, con lo cual no existiría ninguna diferencia. Si hablamos de calidad de vida y de efectos colaterales, la mejor opción sería dar dosis bajas, lo más bajas posible dentro de la categoría de riesgo, asociado al empleo de TSH recombinante humano. ¿Cómo hacer el seguimiento del paciente? Una vez que nosotros hemos dado tratamiento con yodo, viene la gran interrogante. Hacer rastreo cada 6 meses, hacer ecografía cada 6 meses. Una vez que el paciente recibió tratamiento con yodo, lo ideal es hacer el primer seguimiento o el primer control 6 meses después del tratamiento con yodo. No vale la pena hacerle un dosaje de tiroglobulina el tercer mes para ir viendo cómo va, salvo que hay una evidencia clínica de que hay una recurrencia que nos ha ganado al yodo. Al 6º mes, lo ideal es dosar tiroglobulina. Si tenemos tiroglobulina estimulada no detectable, doctores, no es necesario realizar un rastreo. Se llama respuesta completa al tratamiento. ¿Okay? El rastreo con yodo ya no es como era anteriormente, cada 6 meses, por 3 o 4 veces, no. Primer rastreo que se realice negativo, se suspende la realización de rastreos. El rastreo de seguimiento solamente en casos seleccionados previo al tratamiento. Queremos evaluar si hay enfermedad residual, si hay enfermedad metastásica a distancia o no. ¿Por qué? Porque nos incrementa los costos, no tenemos beneficio clínico, el rastreo post tratamiento va a ser mucho más sensible y estamos evitando así el stanning tiroideo. En el rastreo de control, no es necesario en pacientes de riesgo bajo a quienes hemos dado yodo de manera preventiva, o en aquellos pacientes de riesgo intermedio que han tenido una buena respuesta a la tiroglobulina. En su control de 6 meses, tiroglobulina estimulada negativa con anticuerpos antitiroglobulina negativa, no requieren realizar rastreo de control, simplemente seguimiento clínico y probablemente con otras técnicas de imágenes como la ecografía. ¿En quiénes sí debemos realizar rastreo de control a los 6 o 12 meses después del tratamiento con yodo? En pacientes de alto riesgo, para reevaluar la enfermedad y ver si requiere nuevo tratamiento con yodo. Y en pacientes de riesgo intermedio, en cuyos niveles de tiroglobulina, si bien han disminuido, no han negativizado, para valorar si debemos realizar un nuevo tratamiento con yodo o no. Una vez que tenemos un rastreo negativo con niveles de tiroglobulinas negativas, no repetimos el rastreo. Ya no es de rutina realizarlo cada 6 meses para ver cómo evoluciona el paciente. Probablemente el seguimiento sea con ecografía y con análisis, con los marcadores tumorales.
En quienes está indicado realizar rastreo de control, un poco para concluir, tiroglobulina detectable en aquellos pacientes que tienen anticuerpo antitiroglobulina positiva, a pesar que la tiroglobulina no sea detectable, en pacientes que haya sospecha clínica de enfermedad, ya sea que la ecografía nos muestre sospecha de adenopatías que no puedan ser biopsiadas, o en pacientes que ya tienen enfermedad metastásica a distancia para valorar un nuevo tratamiento con yodo. Y tenemos el grupo de pacientes que estamos catalogando como refractarios al tratamiento con yodo, y estos criterios también se han modificado. Pacientes que tienen enfermedad metastásica ya conocida, llámese enfermedad ósea, cerebral o pulmonar, que no tiene captación con yodo. Le damos tratamiento, sabemos que tiene metapulmonar, sabemos que la tiroglobulina está elevada y el rastreo posterapia nos da negativo. Anteriormente hacíamos lo que se llama la prueba terapéutica. Le dábamos yodo, esperábamos 6 meses, veíamos si la tiroglobulina ha bajado un poquito, y si había bajado, volvíamos a darle tratamiento en la esperanza de que con esto obtuviésemos una respuesta. Hoy en día ya tenemos la ayuda del PET, que nos va a permitir identificar enfermedades diferenciadas. Tenemos los inhibidores de tirosina quinasa como una arma terapéutica para estos pacientes, con lo cual, una vez que tenemos a un paciente con un rastreo post-terapia negativo, lo consideramos refractario al tratamiento y no se debe dar nuevamente el tratamiento con yodo. Paciente que ya ha sido tratado con yodo y que a pesar de eso experimenta progresión de la enfermedad dentro del año de su último tratamiento. Y hablamos de progresión de enfermedad cuando empieza a tener elevación de la tiroglobulina. Y el paciente que ha recibido múltiples tratamientos con dosis acumuladas hasta de 600 milicuries de yodo 131. Con lo cual, darle más yodo no va a ser beneficioso a pesar que los rastreos sigan saliendo positivos. No vamos a obtener respuesta, hay que buscar otra alternativa, probablemente radioterapia o inhibidores de tirosina quinasa. No está indicada la utilización de yodo radioactivo para el tratamiento de pacientes con tumores definidos como refractarios, aun que estos capten. Esta es una de las grandes conclusiones de la guía ATA 2015, que es una gran modificación a comparación de la de 2009. ¿En quiénes está contraindicado dar yodo? Gestación es una contraindicación absoluta, por lo tanto es una gran recomendación que entre las 72 horas previas al tratamiento con yodo se debe hacer de manera obligatoria en toda mujer en edad fértil, sea o no que refiera actividad sexual, se debe hacer como política un descarte de embarazo. Y si el paciente ha recibido tratamiento con yodo, hay que explicarle al paciente y probablemente también a la pareja que no debe gestar mínimo entre los 6 meses luego del tratamiento. La lactancia también es una contraindicación para el tratamiento con yodo, ya que la mama de la madre que da el lactar expresa mucho sin porter sodio yodo, con lo cual vamos a sobreirradiar ese tejido mamario, aumentando el riesgo de cáncer de mama. No solamente es proteger al feto, también es proteger el tejido mamario de la mujer, por lo cual debemos retirar la lactancia mínimo de 6 a 8 semanas antes del tratamiento y debemos asegurarnos que esa mama ya no secrete leche. Contraindicación relativa, que es otro concepto que ha cambiado muchísimo, es el empleo de contraste yodado para la realización de tomografía. Anteriormente, cuando estábamos frente a un paciente que se le realizaba una tomografía, suspendíamos el tratamiento no menos de 4 meses. Hoy se ha visto que esto no es necesario. Luego de 1 mes o mes y medio, los niveles de yodo en orina caen lo suficiente como para que podamos realizar el tratamiento, con lo cual no se compliquen si tienen a un paciente que por alguna razón le han hecho una tomografía con contraste, ya no es un impedimento grave y postergar muchos meses el tratamiento. ¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento con yodo? Los más frecuentes son los trastornos a nivel de las glándulas salivales. Hay problemas de gusto, el paciente refiere boca seca, generalmente puede asociarse a dolor en glándulas salivales, puede haber episodios que tienden a repetirse, aumento de volumen de glándulas salivales que se presentan cada cierto tiempo y de manejo con antiinflamatorios, dolor a nivel del cuello cuando no se ha hecho una tiroidectomía completa, trastornos menstruales, trastornos en la piel, son una de las principales complicaciones que vamos a tener que presentar o escuchar en nuestros pacientes. La cialoadenitis es la más frecuente, su incidencia puede ir entre un 12 y 67% de los casos, y hasta un 10 o 11% de nuestros pacientes va a ir una cialoadenitis crónica.
No hay tratamiento para esta cielodanitis post-radiación, post-yodo 131, lo que hay que tratar es de prevenirla. Y la única forma de prevenirla hoy en día es mediante el estímulo ácido cuando administramos el tratamiento. Ni dando corticoides de manera preventiva hemos conseguido disminuir la incidencia de la cielodanitis. Boca seca, trastornos del gusto, también se han descrito obstrucción del conducto lacrimo-nasal, ya que esta mucosa también expresa sin porter sodio-yodo. Trastornos gonadales, que es un tema que hoy en día los pacientes los van a interrogar bastante sobre este tema. Se debe hacer preservación de óvulos en todo paciente que va a recibir tratamiento con yodo, así sea dosis baja. Este es un tema que, por ejemplo, hoy en día ya lo estamos viviendo en el INEM. Mujer joven que viene a recibir tratamiento con yodo, ya nos pide una evaluación por ginecología para preservación de óvulos, porque la literatura, que el paciente hoy en día tiene acceso a la literatura general, le dice que el paciente que recibe yodo probablemente va a quedar infértil. Lo que se ha visto es que hay una elevación temporal de LH y FSH, lo que hablamos de una insuficiencia ovárica transitoria, que puede revertir entre los 6 meses a 1 año. En el caso del varón va a haber una alteración de la función gonadal manifestada por una elevación de FSH que se resuelve en un promedio de 9 meses. ¿Okay? Todos estos son cambios transitorios, a excepción que nuestro paciente tenga que recibir dosis repetidas de yodo, por lo cual en el caso de la mujer sí se ha demostrado que puede llegar a infertilidad, y en el caso del varón se ha visto que puede hacer oligospermia con dosis acumuladas altas, y ya se considera dosis acumuladas altas por encima de 500 milicuries. Ahí ya tendrían ustedes que pensar en el tema de preservación de óvulos. La supresión medular, que también es un efecto de las dosis altas de yodo. Cuando hablamos de una dosis media de 100 milicuries, nos vamos a enfrentar a una supresión medular transitoria que tiende a revertir espontáneamente en la 5ª y 9ª semana. Normalmente buscamos no sobrepasar la dosis de 200 centigrados en sangre para evitar una supresión medular permanente, y se ha visto que incluso dando dosis de 200 milicuries podemos sobrepasar estos niveles. Por lo tanto, el nuevo límite por vez de dosis es no más de 150 milicuries. Y eso es todo, les agradezco la atención. Agradecerle por su presencia y su excelente exposición. Mi pregunta en relación al tema de, ¿no se hace el dosaje de TSH una vez administrada la TSH recombinante? ¿No? Veo que es al inicio, que se piden los valores, vemos que está el tiroideo, se administra 2 días antes de la administración del yodo. ¿Se eleva la TSH a los niveles cuando uno suprime el tratamiento? Al nivel objetivo que uno busca para que tenga una buena respuesta? Se eleva, y se eleva mucho más de la meta establecida. Este, por ejemplo, es un estudio, en aras del tiempo la verdad no lo expliqué, pero este es un estudio que se realizó en aquellos pacientes que recibieron TSH recombinante humana, dosando los niveles basales. Siempre es recomendable que tu dosis sea basal. Luego le hicieron controles a las 24 horas, 48 horas, incluso hasta las 96 horas. La media a las 24 horas fue aproximadamente 100 miliunidades por mililitro. Si sabemos que para dar tratamiento necesitamos por encima de 30, y estos niveles se mantienen hasta las 48 horas, es más que suficiente para que tú tengas éxito en tu tratamiento. En el estudio que hizo comparativo entre la TSH recombinante y suspendiendo el tratamiento, esta elevación de la TSH habiendo suspendido el tratamiento, ¿fue de cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo se suspendió el tratamiento? Entre 4 a 6 semanas. Tú me dices supresión de levotiroxina. Claro. De 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas. ¿Y dio la misma respuesta que dándole? Y dio la misma respuesta. Ahora, lo recomendable, un poco para hacer hincapié, es que tu dosis TSH basal, pero al tercer día, por un tema de estandarizar tus resultados, es que también doses TSH antes de administrar el tratamiento. Con la certeza que ha sido bien administrado, probablemente el resultado demore, pero lo tienes ya formalmente en tu historia clínica para seguimiento. Y la media que hemos visto en el INEM cuando usamos TSH recombinante en los pacientes es que la TSH post TSH estimulante o post thyrogen, los niveles son mayores de 150, muy próximos a 200. Y la última pregunta, en cuanto a las hormonas, ¿se altera también la prolactina? ¿Solamente habla de FSH y LH? Solamente FSH y LH. Solamente aquel paciente que si lo dejas hipotiroideo, si se altera la prolactina. En el que estás estimulando que TSH recombinante humana no. A los 5 días vuelve a la recuperación de la TSH y queda... Sí, okay, todo queda un tiroideo nuevamente. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, en ese sentido, doctora Saavedra, muchas gracias. Doctor Cárdenas, doctora Flores, nuevamente muchas gracias. Es un orgullo participar en este evento.